En una transmisión conjunta a través de todos los medios de difusión de la Federación Rusa, el presidente Vladimir Putin advirtió que el conflicto en Ucrania ha adquirido carácter global tras los ataques de Kiev con misiles de largo alcance y gran poder autorizados por potencias occidentales contra Rusia. En ese contexto, Putin destacó que el uso de esas armas por parte del enemigo no alterarán la realización de la operación militar rusa en momentos cuando denunció que no es Rusia, sino Estados Unidos el que arruinó el sistema de seguridad internacional y ha empujado todo el mundo hacia un conflicto global. Maduro Al respecto, con insiste en altos manifestar funcionarios que él, importantes, los cuales Putin, se encuentran. está dispuesto a resolver los problemas por medios pacíficos, pero Rusia está preparada para cualquier desarrollo de la situación y defiende su derecho a atacar las instalaciones militares de aquellos países cuyas armas ataquen el territorio ruso, enfatizando que actualmente no existen medios para contrarrestar las armas avanzadas de Rusia. Bueno, vamos a seguir con este tema, pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. Veanlo ustedes en pantalla. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el conflicto en Ucrania adquirió carácter global tras el ataque de Kiev con misiles de largo alcance y gran poder autorizados por potencias occidentales. Ahora, si Rusia eleva su nivel de respuesta militar, ¿qué va a pasar? Bueno, hay varias opciones. 5 hemos colocado. Los aliados de Rusia se sumarán. Número 2, Rusia derrotará entonces a Ucrania. 3, la OTAN intervendrá formalmente. 4, habrá una crisis mundial. Y 5, avanzará un nuevo orden mundial. Una de ellas, esperamos su respuesta. Si no han participado, aún pueden hacerlo a través de Telesur TV en Telegram, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Bien, el tema es complejo, delicado, intenso y requiere que busquemos ayuda para interpretarlo. Entonces, para profundizar más y mejor sobre este asunto, hemos invitado a Sebastián Salgado. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, es geopolítico, dirige el portal dataurgente.com y nos acompaña desde Argentina. ¿Cómo estás, Salgado? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien, con el gusto de saludarte nuevamente. Bueno, viste las opciones que colocamos, no te estoy pidiendo que respondas una de ellas ni nada de eso, sino que me digas qué visualizas al respecto. O sea, ¿cómo ves este asunto? Porque ayer conversábamos con algunos especialistas y hemos notado que, bueno, que Rusia ha sido paciente, si se quiere, prudente, pero ya quizás hay demasiadas tentaciones para empezar a contraatacar de una manera más fuerte, ¿no? Sí, es cierto, y aparte importante recordar que hay una serie de protocolos que más allá de la postura del presidente Putin, la Federación Rusa tiene que respetar. Primero, porque como ustedes muy bien anticipaban, Estados Unidos de manera unilateral se salió del antiguo tratado de no proliferación nuclear que tenían entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, en el cual había salido realmente los Estados Unidos beneficiado en aquel momento porque la Unión Soviética destruyó muchos más misiles que los que destruyó en ese momento los Estados Unidos. Lo cierto es que en este contexto, con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, la administración Biden intenta dejarle un desastre en Ucrania al presidente Trump, que como sabemos no está muy entusiasmado en seguir financiando a la OTAN para esas agresiones permanentes que estamos viendo sobre incluso territorio de la Federación Rusa. Y esta decisión tan intempestiva del presidente Biden de aprobar que Ucrania y otros países también puedan utilizar misiles y armamento de largo alcance. Por un lado, los de fabricación estadounidense, los ATACMS, que se suman a los Javelins y a los HIMARS, que eran de mucho menor rango. Los ATACMS tienen un alcance mucho mejor, mucho más largo, vamos a decir. Y también la aprobación de que se utilicen los Storm Shadow británicos, que se utilizan arrojándolos desde aviones que tienen una particularidad que van a una altura muy baja sobre el nivel del piso y son muy difíciles de detectar. Es importante recordar que en las últimas 48 horas este fue el cambio, no la respuesta de la Federación Rusa,
porque ahí sí los Estados Unidos lógicamente cruzó una serie de líneas rojas, sobre todo teniendo en cuenta de que en las últimas 2 semanas el gobierno de la Federación Rusa, aprobado a través de la Duma, hizo un cambio de protocolo vinculado a su defensa nuclear, al punto de que Rusia ya no necesita esperar a que haya una explosión nuclear en su territorio, sino que pueden dar una respuesta de ese tipo ante misiles de largo alcance que tengan la posibilidad de tener cabezas nucleares. Tanto los ATACMS como los Storm Shadow británicos tienen la posibilidad de cargar cabezas nucleares. Entonces, la respuesta de hoy, y fue interesante que el discurso de Putin se demoró unas horas para decir qué era realmente lo que habían tirado, un misil que hasta ahora no se había utilizado, de alcance medio, no es un intercontinental como estaban diciendo los medios occidentales, sí tiene Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, que fue imposible de detener para las autoridades ucranianas y sus sistemas de defensa antimisiles, porque impactó de lleno en una fábrica de munición militar en ese país. Lo dejaron claro, esta vez fue sin cabeza nuclear, pero esto no garantiza que en un futuro las cosas puedan cambiar. Sebastián, muy interesante todo eso y queremos precisar que este jueves, tú sabes, el presidente ruso entonces dijo un montón de cosas interesantes, pero entre esas responsabilizó principalmente a Estados Unidos por las tensiones en la región, asegurando que el conflicto ha adquirido ese carácter global tras los ataques contra Rusia con misiles de largo alcance que tú acabas de mencionar, los cuales fueron proporcionados, como sabemos, por la potencia hegemónica y sus aliados occidentales. Pero alertó que su gobierno está dispuesto a resolver las tensiones de manera pacífica. De lo contrario, se verá obligado a regirse por los lineamientos que comprende la Constitución en torno a las medidas de defensa, como tú lo acabas de decir, que contempla responder a quienes brinden armas a las fuerzas ucranianas. Sebastián, ¿existe espacio todavía para una solución pacífica? ¿Crees tú que hay ánimo para eso? ¿O las corporaciones transnacionales armamentistas seguirán raspando la olla con misiles, por cierto, ya descontinuados? Como me decía ayer una especialista, que el caso de los ATACMS como que ya están fuera de modelo, ¿no? Pero ¿existe espacio para un acuerdo de paz? Era la expectativa que teníamos con el cambio de gobierno. No es que tengamos la ilusión de esperar nada bueno del gobierno de Donald Trump. Vemos la postura que él tiene a favor del régimen israelí y la postura belicista también hacia nuestra región, hacia América Latina. Sin embargo, en este caso daría la sensación de que el presidente Trump no tenía ningún interés en darle continuidad y, lógicamente, parte del proceso lógico de todo esto sería a ese presidente títere que ha sido Zelensky y que su mandato terminó en el mes de mayo y que por eso ni siquiera legalmente sigue siendo el presidente de Ucrania, llamar a unas nuevas elecciones en Ucrania y que esto sea como el inicio de la desescalada. También, nobleza obliga, tenemos que decir, hay avances muy fuertes de las tropas de la Federación Rusa en lo que queda de presencia del ejército ucraniano en el Donbass, sobre todo en Donetsk, y hay avances también en la ciudad de Odessa, que es la principal ciudad portuaria todavía de Ucrania, pero que podría volver a ser parte de la Federación Rusa como lo fue históricamente. Las condiciones están dadas para que haya un diálogo, pero evidentemente lo que se conoce como el Estado profundo, la industria armamentística y una serie de poderes fácticos entre los que el propio sionismo israelí juega fuerte, están intentando de que eso no pase. Mira, Moscú califica como una sarta de fantasías enfermas el plan del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Recordemos que el 19 de noviembre Zelensky esbozó un plan de resiliencia que constaba de 10 puntos, o consta de 10 puntos, entre los que se mencionan unidad, frente, armas, dinero, energía, seguridad, sociedad, capital humano, soberanía cultural y política de héroes, que además prevé la creación del Ministerio de Unificación de Kiev. Sin embargo, ante el nuevo giro de la guerra contra Rusia y la escalada bélica, Zelensky perdió total legitimidad en los procesos de pacificación con Moscú. Es por esto que la portavoz de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, afirmó que el líder ucraniano busca preservar su poder luego de fracasar en su plan. Por cierto, hablando de esto, Sebastián, se ha estado corriendo por ahí en los medios
la idea de que se puede estar cocinando un golpe de Estado contra Zelensky, y me puse a pensar, y lo compartí con algunos analistas, que pudiera ser una salida muy elegante por parte de Estados Unidos y de la OTAN, propiciar un golpe de Estado colocando, por supuesto, a otro hombre vinculado con los intereses hegemónicos estadounidenses, y la CIA pudiera estar cocinando eso. ¿Tú crees que existe esa posibilidad? Sí, sí, sí. Están buscando cuál sería la mejor manera, pero que los días de Zelensky ya están contados en todo sentido, eso es una realidad. Incluso hubo una serie de diputados chilenos que llevaron a la Cámara la posibilidad de evaluar la compra de una isla en Chile para que Zelensky pueda ir después de su retiro como presidente de Ucrania. ¿Sí? Esto es parte de la realidad de lo que pocos están hablando. Y en ese sentido es importante también recordar que la propia figura de Zelensky es una creación de ficción. Zelensky nunca fue un presidente real. Zelensky era un actor de reparto que en una serie de HBO financiada por el israelí, por eso hablamos siempre de la presencia del sionismo en esa parte del mundo, productor de medios Igor Kolomovsky, creó la ficción de que Zelensky en una serie de ficción era un profesor universitario que se volvía el presidente de Ucrania, y los ucranianos, confundiendo ficción con realidad, lo votaron como presidente. Algo bastante parecido con lo que pasó con el señor Milei aquí mismo también en la República Argentina. Por eso todos esos planes también son parte de la ficción en un intento por ganar tiempo, y que todavía algunos ucranianos piensen de que pueden llegar a tener algún tipo de victoria en el terreno militar. Están exacerbando, lógicamente, esas posturas vinculadas a lo patriótico, pero al mismo tiempo, como dicen ellos, los nacionalistas de ultraderecha y pronazis de los sectores del Aidar, el batallón Aidar, el Pravi Sector, el batallón Azov, todos motores ideológicos que promueven la ideología fascista, que fueron los que de alguna manera llevaron adelante ese ejército. En este momento están prácticamente desaparecidos. El ejército está desmantelado, por eso esa opción del supuesto golpe de Estado parece cada vez más parte de la realidad. Bien, Sebastián, muy interesante el enfoque de la manipulación mediática que mostraste o retomaste, ¿no? Bueno, pero recordemos que el mandatario ruso ya había alertado lo que implicaría para la región el uso de armas de largo alcance. Seguimos con este tema porque es por ahí por donde van los tiros, además, literalmente. Fueron 2 veces en los últimos 2 meses que el presidente Putin ha advertido sobre lo que implicaría el uso de misiles de largo alcance contra el territorio ruso. En septiembre pasado afirmó que de aprobarse por parte de las potencias occidentales el uso de estas armas contra la nación, significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia porque Ucrania es incapaz de atacar a Rusia sin el apoyo armamentista de los poderes fácticos, quienes buscan imponer su hegemonía en la región, además por el tema de los satélites que direccionan los misiles. Bueno, Sebastián, brevemente, tenemos que despedirnos, pero el tema de la OTAN está allí. ¿Tú crees que se incorpore la OTAN en cualquier momento, formalmente? La sensación que tenemos es que la OTAN puede seguir existiendo de una manera en la que Estados Unidos no exponga tanto las derrotas militares como lo está haciendo en este momento. Ningún tipo de armamento que los Estados Unidos le dio a Ucrania cambió el eje en la ecuación. Ni siquiera los tanques Abrams ni los aviones F-16. Estados Unidos no ha tenido nada para hacer que cambie la realidad en el terreno militar. Y por otro lado, es interesante recordar que el nuevo protocolo de defensa nuclear de la Federación Rusa incluye respuestas nucleares hacia países que suministren ese armamento a Ucrania u otro país europeo. Por lo tanto, si Londres está suministrando sus misiles Storm Shadow a Ucrania, tienen que tener en cuenta que una respuesta nuclear también puede alcanzar, por ejemplo, a Londres. Y en ese sentido, evidentemente, los días de la OTAN, de la manera que lo hemos conocido hasta ahora, después de esta estrepitosa derrota, realmente deberían cambiar la reconfiguración de la seguridad en todo el continente europeo. Muchas gracias, Sebastián. Lo interesante de todo esto es que ya Estados Unidos viene de derrota en derrota. Recordemos lo que pasó en Afganistán y otras veces. Así que también es una esperanza para el mundo de que Estados Unidos cada día muestre más debilidad
dentro de su arrogancia y prepotencia. Gracias, Sebastián. Hasta la próxima. A ustedes, gracias. Muy interesante la conversación con Sebastián Salgado. Bueno, así despedimos nuestra primera parte del programa, pero recuerden que tienen aún tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado. Ahí está con nuestro código QR, pueden sacarla ahí la pregunta y las opciones de respuesta, pero también está en Telesur TV, en Telegram, para que ustedes puedan entonces compartir nuestro análisis al respecto. Ahora, al volver, continuaremos analizando la reacción del presidente ruso frente a los nuevos ataques de Ucrania y la OTAN, así como tratar de visualizar lo que pasará con esto en el mundo desde el sur. Aló, hijo, ¿te dieron el trabajo? No, mamá. Me no gané, mamá. La vida te llama. Movistar. Política, economía, cultura, sociedad. Un programa donde el acontecer mundial está a la orden del día. Notables con Jorge Gestoso. Una conversación en compañía de los más reconocidos expertos. De lunes a viernes, solo por Telesur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Seguimos con el mundo desde el sur. Ya saben que estamos hablando acerca de la reacción que tuvo hoy el presidente Putin de Rusia frente a los ataques con misiles de alto poder y largo alcance de las naciones de las potencias occidentales y la OTAN, por supuesto, ahí metida, empaquetada. Y bueno, antes de conversar con nuestro nuevo invitado, que es Bruno Lima Rocha, politólogo, docente de Relaciones Internacionales y periodista brasileño, quisiera, Bruno, que viéramos un material que me va a servir para hacerte la pregunta. ¿De acuerdo? Bienvenido, Bruno. Sí, por supuesto, sí. ¿Cómo no? Sí, bueno, fíjate que Rusia es el tema acá que está en juego. Ucrania denuncia un presunto uso de misil aerobalístico por parte de Rusia, lo que Occidente califica como un ataque sin precedentes. O sea, cuando digo Occidente me refiero a las potencias occidentales. Y se trata en realidad de la legítima defensa de Moscú, en cumplimiento de un decreto que le permite el uso de armas de gran escala contra la nación que atente contra esta Rusia. Pues. Kiev aseguró que se trataba de un misil balístico que estalló contra fábricas e infraestructuras críticas de la ciudad de Dnipro, centro de Ucrania. Como escuchábamos a nuestro invitado anterior, se trata de un misil que fue a una velocidad de 10 Mach, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, imposible de detener, y cayó sobre una fábrica de misiles allá en Ucrania. Muy distinto a lo que hacen Ucrania y sus aliados a la hora de atacar centros civiles quizás, ¿no? ¿Cómo observas este manejo de la guerra con este tipo de armamento, Bruno? Bueno, primero gracias por recibirme. Mira, hoy un poco más temprano hablé con la RT en castellano, en español, y les dije con mucha sobriedad lo que te voy a decir ahora, ¿no? Me parece que hay una orientación desde Moscú que si por acaso ocurre la insanidad de la OTAN y del Estado profundo Deep State de Estados Unidos de acelerar los tiempos de la guerra, mientras Trump no asuma, es casi seguro que la infraestructura que queda en Ucrania va a ser destruida.
Esto es casi seguro, si no es 100% seguro. Y me parece, para terminar, que hay un modus operandi desde el occidente que intenta generar una versión que sería válida para la opinión publicada y la opinión pública manipulada en el occidente para justificar una escalada en una guerra que ya está perdida. Okay. Son las dos movidas que se hace ahora en este momento. Y de esa manera entonces obligaría, como dice Putin, la desnazificación de Ucrania, porque el pueblo ucraniano, pues por supuesto, reaccionaría ante la falta de recursos, como tú estás calculando, ¿no? Pero vamos a escuchar las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, quien aseguró que se prepara para responder ante las agresiones de Kiev. Vamos a escucharlo para hacer, como se llama, lectura entre líneas, Bruno, tú sabes. Repito, estamos probando los sistemas de misiles Oreshnik en condiciones de combate en respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN contra Rusia. La cuestión del despliegue futuro de misiles de alcance medio y corto la decidiremos nosotros en función de las acciones de Estados Unidos y sus satélites. Los objetivos que se alcanzarán durante las pruebas posteriores de nuestros últimos sistemas de misiles los determinaremos nosotros en función de las amenazas a la seguridad de la Federación Rusa. ¿Por qué sin miedo? Porque hoy en día no hay forma de contrarrestar esas armas. Los misiles atacan objetivos a Mach 10, es decir, a 2.53 kilómetros por segundo. Los sistemas de defensa aérea actuales disponibles en el mundo y los sistemas de defensa antimisiles que están creando los estadounidenses y en Europa no pueden interceptar esos misiles. Eso está excluido. ¿Es arrogancia de Putin decir que es imposible detener estos misiles o es verdad? Hay razones. Los Estados Unidos y la OTAN no tienen capacidad para detener el poderío ruso. Yo creo que si Rusia ataca a los suministros, a los países que suministran los misiles a Ucrania y se los ataca todos a la vez, no hay cómo defender. Es casi imposible, porque lo que Putin está diciendo de última, nosotros que somos del siglo anterior nos vamos a recordar, es que no hay proyecto Guerra de las Estrellas o Guerra en las Estrellas que lo derrote, como fue con los últimos años de la antigua Unión Soviética. En este punto, o la OTAN recula y no da más suministro de misiles a Ucrania, o esto puede generar, yo qué sé, un hundimiento de la defensa europea, obligando a Estados Unidos, aunque con Trump asumiendo, a financiar este costo. O entonces sí, derroca al comediante de Kiev, se organiza un golpe de Estado y se vuelven a los acuerdos de Minsk o algo semejante. Lo que me parecería lo más racional, pero no estamos en tiempos muy racionales hoy por hoy. Bueno, fíjate, Bruno, que las corporaciones armamentistas siguen usando al gobierno de Biden para armar a Ucrania antes de dejar el poder político en Estados Unidos. El mandatario estadounidense, Biden, aprobó, claro, por supuesto, por presión de estas corporaciones, el envío de minas terrestres, ahora antipersonas a Ucrania. Un armamento que ha sido prohibido por más de 160 países dentro del Tratado de Ottawa, que establece poner fin al uso de las minas antipersonas. Un arma de guerra que ha causado mutilaciones, muertes y sufrimiento a millones de personas. El gobierno del saliente Biden hace caso omiso a las recomendaciones de parte de su administración y a grupos de control de armas. Sin embargo, espera que Kiev use las minas en su propio territorio y a no usarlas en zonas pobladas. A su vez, el gobierno ruso acusa al Ejecutivo estadounidense de echar leña al fuego con las decisiones que han tomado esta semana. ¿Qué sentido tienen estas minas antipersonas? Cortico, breve, Bruno, yo sé que tú has sido breve, pero ¿qué significa eso? ¿Están raspando la olla las corporaciones transnacionales armamentistas para sacar todo lo que tienen por ahí viejo y aprovechar los últimos días de Biden para enriquecerse un poco más? Creo que usted tiene razón y también quieren profundizar los niveles de mutilamiento y las bajas en el lado ruso, forzando un poco a la economía rusa que ya está totalmente complementaria con China. El bloqueo no funcionó, las sanciones no funcionaron, enervando un poco la juventud rusa en una guerra que ya ganaron pero todavía tienen bajas. Yo creo que sería por ahí, raspar la olla por un lado y por otro intentar elevar las bajas del lado ruso para como que generar una conmoción en la juventud de ese país que no quiere ir a la guerra, pero no quiere perder tampoco. Por lo tanto, sería eso, ¿no? Bien, Bruno, muy agradecido por lo conciso y preciso
de tus respuestas. Pero antes que te despida, quiero que veas el resultado de la encuesta que hicimos, cómo piensa nuestra audiencia. Está un poco repartida la opinión, fíjate. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el conflicto en Ucrania adquirió carácter global tras el ataque de Kiev con misiles de largo alcance y gran poder autorizado por potencias occidentales. Ahora, si Rusia eleva su nivel de respuesta militar, como se está observando, ¿qué va a pasar? Colocamos varias opciones. Bueno, los aliados de Rusia se sumarán. 21% piensa que va a ser así, o sea, una quinta parte. 23% dice que Rusia derrotará a Ucrania, una cuarta parte piensa eso. 5% piensa que la OTAN intervendrá formalmente, no lo creen mucho. 23% piensa que habrá una crisis mundial y 28% es el porcentaje más alto, dice que avanzará un nuevo orden mundial. Es decir, esta respuesta es la más optimista, que avanzará. Eso es verdad, rapidito, Bruno. ¿Tú crees que estamos a las puertas de un nuevo orden? Ya estamos. Porque la economía asiática y euroasiática se está integrando por fuera del dólar. Por lo tanto, ese es el nuevo orden mundial. Ya se organiza en una parte importante del planeta, anda a saber si llega a ser planetaria o no. Pero el nuevo orden mundial ya se está dando, sí. Bueno, muchas gracias a Bruno Rima Rocha, periodista, colega de Brasil. Hasta la próxima. ¿Eh? Gracias a usted. Bien, vamos a hacer una conclusión acá para que entonces cerremos el programa. La mayoría del planeta parece estar de acuerdo en que el conflicto bélico desde Ucrania contra Rusia fue impulsado por las corporaciones armamentistas transnacionales que manejan decisiones políticas imperialistas desde los gobiernos de Estados Unidos y Europa, agrupados en esta figura armamentista llamada OTAN. Por supuesto, eso ha generado un incremento en las ganancias de los fabricantes de armas y otros magnates asociados a este negocio, pero también ha significado el debilitamiento socioeconómico de los pueblos de esas naciones, mientras la Federación Rusa ha experimentado un notable crecimiento en sus índices socioeconómicos y en sus relaciones con las potencias emergentes que están apuntando a la consolidación de un nuevo orden mundial, objetivo al cual están apuntando otras naciones del mundo desde el sur.